La avenida central de la ciudad estaba repleta de actividad aquella mañana de lunes. Era las 7:30, la hora pico en la que miles de trabajadores se apresuraban hacia sus oficinas, estudiantes corrían hacia sus universidades y el tráfico formaba una sinfonía caótica de bocinas y motores. El sol brillaba intensamente, prometiendo un día caluroso de verano. Entre la multitud apurada había un joven de 25 años llamado Mateo Silva. Llevaba ropa de entrevista cuidadosamente planchada, zapatos lustrados y una mochila gastada donde guardaba su currículum impreso. Mateo corría por la acera, esquivando peatones, mirando nerviosamente su reloj cada pocos segundos. Estaba desesperado. Tenía una entrevista de trabajo a las 8 de la mañana en las oficinas de Corporación Empresarial Vanguardia, una de las compañías más prestigiosas de la ciudad, y el autobús se había retrasado 20 minutos. Esta era su oportunidad, quizás la única, de salir de la pobreza que lo había acompañado toda su vida. Había enviado cientos de currículums durante los últimos 6 meses. Este era el primer llamado que recibía para una entrevista. No podía llegar tarde, simplemente no podía. Amigos de rutas fascinantes, ¿alguna vez han tenido que elegir entre ayudar a alguien o llegar a tiempo a algo importante? Déjenme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Mientras Mateo corría por la acera, concentrado en su reloj y en la distancia que aún debía recorrer, algo captó su atención periférica. Un grito ahogado, el sonido de algo cayendo, un gemido de dolor. Se detuvo en seco, su corazón latiendo rápidamente, y se volvió hacia el origen del sonido. Allí, a unos metros detrás de él, en la acera menos transitada, había una anciana tirada en el suelo. Era una mujer de aproximadamente 70 años, vestida con ropa simple pero limpia. Su cabello gris estaba recogido en un moño que se había desarmado parcialmente con la caída. Tenía la cara contraída de dolor, sus manos temblando mientras trataba inútilmente de levantarse. Su bolsa de compras había caído a su lado, derramando frutas y verduras por la acera. Lo más alarmante era que su pierna derecha estaba en un ángulo extraño, claramente lesionada. Mateo miró alrededor esperando ver a alguien ayudándola, pero para su horror, la gente simplemente pasaba de largo. Algunos ni siquiera miraban, otros miraban brevemente con expresión de lástima o incomodidad, pero continuaban caminando apresurados hacia sus destinos. Un hombre de negocios con maletín incluso tuvo que esquivarla, frunciendo el ceño con molestia por la interrupción en su camino. Nadie se detenía, absolutamente nadie. Mateo miró su reloj. 7:35. Tenía 25 minutos para recorrer aún 15 calles. Si se detenía a ayudar, llegaría tarde. Definitivamente tarde. Por un momento, solo un breve momento, Mateo dudó. Su mente le gritaba: «Sigue corriendo, tu futuro depende de esto. Alguien más la ayudará». Pero cuando miró de nuevo a la anciana, vio lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Vio el dolor en sus ojos. Vio vulnerabilidad absoluta. Y en ese rostro vio a su propia abuela, quien había muerto el año anterior sin que él pudiera despedirse porque estaba trabajando en 3 empleos temporales tratando de sobrevivir. La decisión se tomó en su corazón antes de que su mente pudiera procesarla. Mateo corrió hacia la anciana, dejando caer su mochila en el proceso. Se arrodilló junto a ella en la acera sucia. «Señora, ¿está bien?» «No». «¿Qué pregunta más tonta? Claramente no está bien». Su voz temblaba de preocupación. La anciana lo miró con ojos húmedos. Me caí. Mi pierna. Creo que me rompí algo». Su voz era débil, quebrada por el dolor y el shock. Nadie se detenía. Esas últimas palabras salieron como un sollozo. Mateo sintió que su corazón se partía. «Está bien, señora. Yo estoy aquí, la voy a ayudar». Miró alrededor buscando ayuda. «Alguien llame a una ambulancia, por favor». Pero la gente seguía pasando, algunos ni siquiera volteando. Sacó su propio celular, un teléfono viejo con pantalla rota que apenas funcionaba, y marcó el número de emergencias. Después de explicar la situación, le informaron que todas las ambulancias estaban ocupadas atendiendo un accidente múltiple en la autopista. Tardarían al menos 45 minutos en llegar. ¿45 minutos?
repitió Mateo incrédulo. Miró a la anciana, quien claramente estaba en shock y dolor severo. Su pierna estaba hinchándose rápidamente. No podía dejarla allí en la acera bajo el sol ardiente durante casi una hora. «Señora, ¿vive cerca de aquí?», preguntó Mateo. La anciana asintió débilmente. 3 calles, hacia el norte, edificio con balcones, departamento 304. Su respiración era trabajosa. «Mi hijo tiene que venir, pero no contesta el teléfono. Debe estar en reunión». Mateo tomó otra decisión que sellaría completamente su retraso. «Está bien, la voy a llevar a su casa». La anciana lo miró con incredulidad. «No, no puede. Estoy pesada. Y usted tiene que ir a algún lugar». Lo vi corriendo. Sus ojos se enfocaron en la ropa formal de Mateo. «Tiene entrevista o trabajo importante, ¿verdad?». Mateo sonrió, aunque su corazón se estaba rompiendo al ver su oportunidad desvanecerse. «No es más importante que usted, señora». Ahora, con su permiso. Con cuidado extremo, ayudó a la anciana a sentarse. Luego, con movimientos calculados para no lastimar su pierna, la colocó sobre su espalda en posición de carga. Ella protestó débilmente, pero Mateo ya estaba levantándose, sintiendo el peso pero decidido. Recogió las compras de la anciana con una mano, su propia mochila con la otra, y comenzó a caminar. Las 3 calles hacia el norte eran cuesta arriba. Cada paso era un esfuerzo. El sol ardía sobre su espalda. El sudor empapaba su ropa cuidadosamente planchada, pero no se detuvo. Si esta historia los está emocionando, amigos de Rutas Fascinantes, suscríbanse al canal y activen la campanita para más historias que tocan el corazón. Mientras Mateo subía la cuesta con la anciana sobre su espalda, ella comenzó a hablar débilmente. «¿Cómo se llama, joven?». «Mateo, señora. Mateo Silva. Yo soy Elena, Elena Mora de Santoro». Hizo una pausa mientras una punzada de dolor la atravesaba. «Gracias, Mateo. No sabe cuánto significa esto. Pensé que me quedaría allí tirada hasta no sé cuándo». Su voz se quebró con emoción. Nadie se detuvo, ni una sola persona. Gritaba, pedía ayuda, y todos solo pasaban. Mateo sintió lágrimas de indignación formándose en sus ojos. «Lo siento mucho, doña Elena. La gente tiene prisa, pero eso no es excusa». Continuó caminando, ajustando su agarre para asegurarse de que ella estuviera cómoda. «Mi abuela también era como usted. Siempre decía que la bondad es lo único que nos queda cuando todo lo demás se va». Elena sollozó suavemente. «Su abuela la crió bien, joven Mateo. Está sacrificando algo importante por mí. Lo veo en su ropa, en su prisa. Entrevista de trabajo». Mateo asintió, aunque ella no podía verlo. «Sí, a las 8, en Corporación Empresarial Vanguardia». La voz de Elena mostró sorpresa. «¿Vanguardia? Mi hijo trabaja allí». Mateo rió amargamente. Bueno, trabajaba para su hijo. Ahora probablemente nunca tendré oportunidad. Miró su reloj mientras seguía caminando. 7:43. No había manera de que llegara a tiempo, ni siquiera cerca. Finalmente llegaron al edificio que Elena había descrito. Mateo la llevó con cuidado hasta el ascensor, luego hasta el 3er piso. Elena indicó su departamento con voz débil. Mateo usó las llaves que ella sacó de su bolsillo y abrió la puerta. El departamento era modesto pero acogedor, lleno de fotografías familiares y muebles bien cuidados. Con extremo cuidado, Mateo la colocó en el sofá de la sala, asegurándose de elevar su pierna lesionada con cojines. «Doña Elena, ¿dónde guarda sus medicinas? ¿Tiene algo para el dolor?». Ella señaló hacia un gabinete en la cocina. Mateo encontró analgésicos y le trajo uno con un vaso de agua, ayudándola a tomarlo. Luego encontró una bolsa de hielo en el congelador y la envolvió en una toalla, colocándola gentilmente sobre la pierna hinchada de Elena. «La ambulancia debería llegar pronto», dijo Mateo, mirando su reloj. 7:52. «Pero no puedo dejarla sola hasta entonces». Elena tomó su mano con sus dedos temblorosos. «Mateo, ya has hecho demasiado. Tu entrevista, todavía puedes llegar. Tal vez solo unos minutos tarde. Yo estaré bien». Mateo negó con la cabeza firmemente. «No voy a dejarla sola, doña Elena.
Ya perdí la oportunidad de todas formas. Al menos déjeme asegurarme de que esté bien. Se sentó en la silla junto al sofá. ¿Quiere que llame a su hijo de nuevo? Elena asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Por favor, su número está en mi teléfono. Se llama Ricardo Santoro. Mateo marcó el número en el teléfono de Elena. Sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Señor Santoro, mi nombre es Mateo Silva. Encontré a su madre caída en la avenida Central. Está lesionada, posiblemente pierna fracturada. La traje a su casa y llamamos ambulancia. Por favor, venga lo antes posible. Colgó y miró a Elena con preocupación. ¿Hay alguien más a quien pueda llamar? Elena negó con la cabeza. Ricardo es mi único hijo. Su padre murió hace 5 años. Ricardo está siempre tan ocupado con su trabajo. No dijo más, pero Mateo pudo escuchar años de soledad en esas palabras. Durante los siguientes 15 minutos, Mateo se quedó con Elena, hablando suavemente para mantenerla despierta y distraída del dolor. Ella le contó sobre su difunto esposo, sobre cómo Ricardo había construido una exitosa carrera empresarial, pero apenas tenía tiempo para visitar. No lo culpo, decía Elena. Trabaja muy duro. Siempre ha trabajado duro. Desde niño quería dar a nuestra familia una vida mejor de la que tuvimos. Mateo escuchaba pacientemente, sosteniendo su mano. Finalmente, a las 8:10, escucharon el sonido de sirenas afuera. Los paramédicos llegaron y comenzaron a examinar a Elena. Confirmaron fractura de pierna y la prepararon para trasladarla al hospital. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, ¿qué creen que pasará ahora? Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Mientras los paramédicos trabajaban, Mateo se quedó a un lado, asegurándose de darles espacio pero sin irse. Elena insistió en que él fuera a su entrevista, pero Mateo negó. Ya es demasiado tarde, doña Elena, y quiero asegurarme de que llegue bien al hospital. Cuando los paramédicos la colocaron en la camilla, Elena extendió su mano hacia Mateo. Ven conmigo al hospital, por favor. No quiero estar sola. Y Ricardo tarda en llegar cuando está trabajando. Mateo no dudó. Por supuesto, iré con usted. Acompañó a Elena en la ambulancia hasta el hospital. En la sala de emergencias, llenó formularios con la información de Elena. Habló con enfermeras. Se aseguró de que estuviera cómoda. Eran las 8:45 cuando finalmente la llevaron a rayos X. Mateo se sentó en la sala de espera, su ropa ahora completamente arrugada y manchada de sudor, su cabello despeinado, su oportunidad de trabajo completamente perdida. Pero extrañamente, no se sentía mal, se sentía en paz. Había hecho lo correcto, eso era lo que importaba. Sacó su viejo celular y comenzó a buscar otros anuncios de trabajo cuando una conmoción en la entrada de emergencias captó su atención. Un hombre acababa de entrar corriendo, claramente en pánico. Era un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje caro. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus zapatos brillaban. Su reloj claramente valía más que todo lo que Mateo poseía, pero su rostro mostraba terror absoluto. «Mi madre, Elena Santoro, ¿dónde está mi madre?», gritó el hombre a las enfermeras en recepción. Una enfermera lo calmó. «Señor, su madre está en rayos X. Está estable. Un joven la trajo y ha estado con ella todo el tiempo». El hombre, Ricardo Santoro, respiró profundamente tratando de calmarse. «¿Un joven? ¿Quién?». La enfermera señaló hacia donde Mateo estaba sentado. Ricardo se volvió y vio a Mateo por primera vez. Vio su ropa arrugada, su apariencia exhausta, la mochila vieja a sus pies. Caminó rápidamente hacia él. Mateo se puso de pie nerviosamente. «¿Señor Santoro?». Ricardo lo miró de arriba abajo. «¿Usted trajo a mi madre?». Mateo asintió. «Sí, señor. La encontré caída en la avenida Central alrededor de las 7:30. Nadie se detenía a ayudarla. Llamamos ambulancia, pero tardaría demasiado, así que la llevé a su casa en mi espalda y luego vine con ella aquí al hospital». Ricardo parpadeó procesando esta información. «¿La llevó en su espalda? 3 calles cuesta arriba?» Su voz mostraba incredulidad. Mateo se encogió de hombros. Era lo correcto. No podía dejarla allí tirada.
Ricardo continuó mirándolo, sus ojos ahora enfocándose en detalles. La ropa formal pero gastada. La mochila que claramente contenía documentos. ¿Iba a algún lugar importante? Mateo rió sin humor. Tenía una entrevista de trabajo. A las 8, en su empresa, casualmente, Corporación Empresarial Vanguardia. Obviamente no llegué. Amigos de Rutas Fascinantes, ¿pueden creer esta coincidencia? No olviden suscribirse y compartir esta historia increíble. El rostro de Ricardo palideció. ¿Tenía entrevista en mi empresa esta mañana? Mateo asintió. Sí, señor. Para el puesto de asistente administrativo en el departamento de finanzas. Pero está bien, entiendo que la haya perdido. Su madre era más importante. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, mirando a este joven que había sacrificado su única oportunidad de empleo para ayudar a una extraña. ¿Cómo se llama? Mateo Silva, señor. Ricardo extendió su mano. Ricardo Santoro. Y soy el CEO de Corporación Empresarial Vanguardia. Estrecharon manos. Mateo claramente nervioso ante la presencia del hombre más poderoso que había conocido. Señor Santoro, quiero que sepa que su madre es una mujer increíble. Me contó sobre usted en el camino. Debe estar muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Ricardo sintió una punzada de culpa. ¿Le contó mucho? Mateo vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me dijo que trabaja muy duro, que siempre ha trabajado duro para dar a su familia una vida mejor. Eso es admirable. Lo que Mateo no mencionó era la soledad que había escuchado en la voz de Elena, los años de visitas poco frecuentes, las llamadas no devueltas. Ricardo leyó entre líneas de todas formas, bajó la cabeza avergonzado. En ese momento, una enfermera se acercó. Señor Santoro, su madre está de vuelta de rayos X. Confirmamos fractura de tibia. Necesitará cirugía, pero está estable. Pueden verla ahora. Ricardo y Mateo entraron juntos a la habitación, donde Elena estaba acostada en la cama de hospital, conectada a monitores, su pierna elevada. Cuando vio a Ricardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ricardo, mi hijo. Ricardo corrió a su lado tomando su mano. Mamá, lo siento tanto. No debí tener el teléfono en silencio durante la reunión. Si algo te hubiera pasado... Elena negó con la cabeza. Estoy bien. Gracias a Mateo. Miró al joven con gratitud profunda. Este ángel se detuvo cuando nadie más lo hizo. Me llevó en su espalda, cuidó de mí, se quedó conmigo. Sacrificó su entrevista de trabajo por mí. Ricardo se volvió hacia Mateo. ¿Por qué lo hizo? Ni siquiera la conocía. Mateo se encogió de hombros. Mi abuela siempre decía que debemos ayudar a quienes lo necesitan, no porque esperamos recompensa, sino porque es lo correcto. Doña Elena necesitaba ayuda. Yo estaba allí. Era simple. Ricardo sintió algo romperse dentro de él. Este joven, quien claramente tenía tan poco, quien había perdido su única oportunidad de mejorar su vida, lo decía como si fuera la cosa más natural del mundo, mientras que él, con todo su éxito y poder, había dejado su teléfono en silencio mientras su madre yacía herida en una calle. Mateo, dijo Ricardo finalmente, su voz cargada de emoción, quiero agradecerte apropiadamente. No solo salvaste a mi madre de horas de sufrimiento en esa acera, le demostraste bondad cuando el resto del mundo le dio la espalda. Se volvió hacia Elena. Mamá, ¿estás cómoda? ¿Necesitas algo? Elena asintió. Estoy bien, hijo. Ahora que estás aquí, estoy bien. Ricardo besó su frente. Luego se enderezó y miró a Mateo. Mateo, ¿puedes acompañarme afuera un momento? En el pasillo, Ricardo habló directamente. El puesto para el que tenías entrevista ya está ocupado. Lo lamento, pero quiero ofrecerte algo mejor. Mateo parpadeó sorprendido. Señor, Ricardo continuó. Necesito un asistente personal, alguien en quien pueda confiar completamente, alguien con juicio moral fuerte, quien haga lo correcto incluso cuando es difícil. Demostraste esas cualidades hoy. Hizo una pausa. El salario es 60,000 pesos mensuales, beneficios completos, y trabajarás directamente conmigo. Empiezas mañana si aceptas. Mateo se quedó sin palabras, literalmente incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Yo no tengo experiencia como asistente ejecutivo. Ni siquiera tengo título universitario completo.
Solo terminé hasta segundo año antes de tener que trabajar. Ricardo lo interrumpió. Puedo enseñarte procedimientos y protocolos. Lo que no puedo enseñar es carácter. Tú tienes eso en abundancia. Extendió su mano. ¿Aceptas? Mateo, con lágrimas en los ojos, estrechó la mano de Ricardo. Sí, acepto. Gracias, señor Santoro. No lo decepcionaré. Si esta historia los está emocionando, amigos de Rutas Fascinantes, denle like y compártanla. Suscríbanse para más historias que restauran la fe en la humanidad. Los siguientes meses transformaron la vida de Mateo de maneras que nunca habría imaginado. Trabajar como asistente personal de Ricardo Santoro era desafiante, exigente y a veces abrumador. Pero Mateo aprendió rápido. Su ética de trabajo, su atención a los detalles y especialmente su capacidad de conectar con personas de todos los niveles hicieron que destacara. Pero lo más importante que Mateo hizo fue algo que ni siquiera estaba en su descripción de trabajo. Reconectó a Ricardo con Elena. «Señor Santoro», decía Mateo regularmente. Su madre llamó. «Solo quiere saber cómo está. Ore, señor Santoro. Su madre tiene cita con el médico mañana. Reorganicé su agenda para que pueda acompañarla». Al principio, Ricardo se molestaba ligeramente por estas interrupciones, pero gradualmente comenzó a darse cuenta de lo que había estado perdiendo. Comenzó a visitar a Elena regularmente, almorzaba con ella los domingos, la llamaba todas las noches antes de dormir, y lentamente, la soledad que había vivido en los ojos de su madre comenzó a desaparecer, reemplazada por alegría genuina. Elena, por su parte, adoraba a Mateo. «Es como el hijo que siempre quise que Ricardo fuera», bromeaba cariñosamente. Mateo visitaba a Elena frecuentemente, a veces después del trabajo, compartiendo comidas que ella insistía en cocinar, pese a su pierna todavía en recuperación. «Eres familia ahora», le decía Elena, y Mateo, quien había perdido a su abuela, encontró en Elena una figura abuela sustituta. 6 meses después de aquel día en la Avenida Central, Ricardo organizó una cena especial en el restaurante más elegante de la ciudad. Invitó a Mateo, a Elena y al equipo ejecutivo completo de vanguardia. Durante la cena, Ricardo se puso de pie para hacer un anuncio. «Hace 6 meses», comenzó, su voz resonando en el salón privado, «mi madre tuvo un accidente en la calle, cayó, se fracturó la pierna y pidió ayuda. Y en una avenida repleta de cientos de personas, solo una se detuvo», señaló a Mateo. Mateo Silva, de 25 años, quien iba corriendo a una entrevista de trabajo que había estado esperando durante meses, vio a mi madre y tomó una decisión que definió su carácter. Se detuvo, la ayudó, la llevó en su espalda 3 calles cuesta arriba. Sacrificó su oportunidad de empleo sin pensarlo 2 veces. Los ejecutivos murmuraban entre sí, mirando a Mateo con nueva apreciación. En los 6 meses desde entonces, continuó Ricardo, Mateo no solo ha sido un asistente excepcional, me ha enseñado algo que había olvidado en mi búsqueda de éxito, que las personas importan más que las ganancias, que la familia importa más que los contratos, que hacer lo correcto importa más que hacer lo conveniente. Hizo una pausa, emoción llenando su voz. Por eso, esta noche anuncio que Mateo Silva está siendo promovido a director de recursos humanos de Corporación Empresarial Vanguardia. Supervisará todas nuestras políticas de personal, asegurándose de que nuestra empresa valore el carácter tanto como valoramos la competencia. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, si creen que las buenas acciones son recompensadas, compartan esta historia. Etiqueten a alguien que necesita creer en la bondad. Mateo se puso de pie, claramente abrumado. «Señor Santoro, Ricardo, no sé qué decir. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Ricardo negó con la cabeza. «Ahí está el punto, Mateo. No es lo que cualquier persona habría hecho. Porque ese día, cientos de personas pasaron junto a mi madre y ninguna se detuvo. Solo tú. Y eso te hace extraordinario». Se volvió hacia Elena. «Y mamá, quiero disculparme públicamente. Estuve tan consumido por construir esta empresa que olvidé por qué la estaba construyendo. Era para darte una vida mejor, pero te di dinero
y te quité tiempo. Te di lujos y te quité presencia. Su voz se quebró. Lo siento tanto. Elena se puso de pie con ayuda de su bastón, su pierna ahora mayormente recuperada, y abrazó a su hijo. Estoy orgullosa de ti, Ricardo. Siempre lo estuve. Pero ahora tengo a mi hijo de vuelta. Eso es lo único que siempre quise. Los siguientes años vieron a Mateo transformar el Departamento de Recursos Humanos de vanguardia. Implementó políticas que valoraban el carácter sobre los currículums. Creó programas que daban oportunidades a personas de bajos recursos que demostraban ética de trabajo fuerte. No busquen el currículum perfecto, les decía a los reclutadores. Busquen a la persona que se detendrá a ayudar a alguien en necesidad. Esa persona vale más que 10 graduados de universidades prestigiosas sin corazón. La historia de Mateo y Elena se volvió legendaria dentro de Vanguardia y eventualmente en toda la ciudad. Los medios la cubrieron. El joven que perdió una entrevista pero ganó una carrera fue titular en varios periódicos. Pero para Mateo, la verdadera recompensa no era el cargo ni el salario, era la familia que había encontrado. Elena se convirtió en su segunda abuela. Cenaba con ella y Ricardo todos los domingos. Celebraban cumpleaños juntos. Cuando la madre de Mateo se enfermó en su pueblo, Elena y Ricardo pagaron todos los gastos médicos. Eres familia, insistía Elena, y la familia cuida de su gente. Un año después de aquella mañana en la Avenida Central, Mateo organizó un evento especial. Invitó a periodistas, líderes comunitarios y empleados de vanguardia. Era el lanzamiento de Proyecto Avenida, una iniciativa que Mateo había creado con apoyo de Ricardo. Hace un año, explicó Mateo ante la audiencia, una mujer de 70 años cayó en una avenida repleta y casi nadie se detuvo. Esa experiencia me enseñó algo terrible sobre nuestra sociedad. Hemos olvidado cómo cuidarnos unos a otros. Hizo una pausa. Proyecto Avenida es nuestro esfuerzo para cambiar eso. Entrenaremos a ciudadanos en primeros auxilios básicos. Instalaremos estaciones de emergencia en avenidas principales. Y más importante, lanzaremos una campaña de concientización. Deténgase, ayude, cuide. Amigos de Rutas Fascinantes, si creen que debemos cuidarnos unos a otros, compartan esta historia. Necesitamos más personas como Mateo en el mundo. El proyecto Avenida se expandió rápidamente más allá de lo que Mateo había imaginado. Otras empresas se unieron. El gobierno municipal ofreció apoyo. En 6 meses, habían entrenado a 1000 voluntarios en respuesta a emergencias. Habían instalado 50 estaciones de ayuda en las avenidas más concurridas. Y más importante, habían cambiado la conversación en la ciudad. Ya no era vergonzoso detenerse a ayudar. Era lo esperado. 2 años después de aquel día transformador, Mateo recibió una llamada inesperada. Era un productor de televisión nacional. Querían hacer un documental sobre su historia. Mateo dudó, pero Elena lo convenció. Tu historia necesita ser contada, Mateo, no para glorificarte, sino para inspirar a otros a hacer lo correcto. El documental, titulado El joven que se detuvo, fue transmitido nacionalmente y se volvió viral internacionalmente. Millones de personas vieron la recreación de aquella mañana. Mateo corriendo desesperadamente hacia su entrevista, viendo a Elena caída, tomando la decisión que cambiaría ambas vidas. El impacto fue inmediato y profundo. Reportes de detenciones para ayudar aumentaron dramáticamente en ciudades de todo el país. El movimiento Deténgase, ayude, cuide, se expandió globalmente. Y Mateo se convirtió en símbolo de algo que la sociedad había casi perdido: compasión desinteresada. Pero Mateo nunca olvidó sus raíces. Pese a su nuevo estatus y salario, seguía siendo el mismo joven humilde que había llevado a una anciana en su espalda. Vivía en un departamento modesto. Donaba la mayor parte de su salario a caridades que ayudaban a personas sin hogar. Y cada mañana, antes de ir a la oficina, caminaba por la Avenida Central, el mismo lugar donde había encontrado a Elena, buscando a alguien que necesitara ayuda. Nunca quiero olvidar, le explicó a Ricardo una vez, que ese pudo haber sido yo tirado en la acera, que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitar ayuda, y que cuando ese momento llegue,
Espero que haya alguien dispuesto a detenerse. 3 años después de aquel día, en el aniversario del incidente, Mateo, Elena y Ricardo regresaron a la avenida central, al lugar exacto donde Elena había caído. Habían instalado allí una placa conmemorativa, no para glorificar a Mateo, sino para recordar a todos que pasaran. En este lugar, un joven demostró que hacer lo correcto importa más que cualquier oportunidad perdida. Deténgase, ayude, cuide. Decenas de personas se reunieron para la ceremonia. Algunos eran beneficiarios del proyecto Avenida, otros eran voluntarios, muchos eran simplemente ciudadanos inspirados por la historia. Una mujer se acercó a Mateo después de la ceremonia. «Señor Silva, ayer mi hija cayó de su bicicleta en la calle. 3 personas se detuvieron inmediatamente para ayudarla. Una era doctor, otra llamó ambulancia. La tercera se quedó con ella hasta que yo llegara. Tenía lágrimas en los ojos. Hace 3 años, no sé si alguien se habría detenido, pero ahora es diferente. Gracias por eso». Mateo abrazó a la mujer. «No me agradezca a mí. Agradezca a esas 3 personas que se detuvieron. Ellos son los héroes». Pero Elena, quien observaba desde su silla, sabía la verdad. Esas 3 personas se habían detenido porque Mateo había demostrado que era posible, que era importante, que una vida podía cambiar con un acto simple de bondad. Ricardo también entendía. Su relación con su madre, que había estado fracturada durante años, ahora era más fuerte que nunca. Almorzaban juntos 3 veces por semana. Él había reducido sus horas de trabajo para pasar tiempo con Elena. Habían viajado juntos a lugares que Elena siempre había querido visitar. «Mateo me devolvió a mi madre», le confesó Ricardo a un periodista una vez. «No solo físicamente ese día en la avenida, emocionalmente. Me recordó lo que realmente importa». 5 años después de aquel día transformador, Mateo fue invitado a hablar en la ceremonia de graduación de la universidad más prestigiosa de la ciudad. Subió al podio, ahora de 30 años, director de recursos humanos de una de las compañías más exitosas del país, fundador de un movimiento que había cambiado cómo las personas se trataban entre sí. Pero cuando habló, no habló de éxito o logros, habló de aquella mañana. «Hace 5 años», comenzó. «Corría desesperadamente hacia una entrevista de trabajo. Había esperado meses por esa oportunidad. Era mi única chance de salir de la pobreza, y cuando vi a una anciana caída en la acera, tuve que tomar una decisión en segundos. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, si esta historia los inspiró, suscríbanse y compartan. Necesitamos más bondad en el mundo». Mi mente me gritaba que siguiera corriendo, continuó Mateo, que alguien más la ayudaría, que mi futuro dependía de llegar a tiempo, pero algo más fuerte que la lógica me detuvo. Hizo una pausa, mirando a la audiencia de graduados. Fue la voz de mi abuela, quien me crió en pobreza pero con valores. Fue la imagen de esa anciana vulnerable, sola, asustada. Fue la simple pregunta: ¿qué tipo de persona quiero ser? Su voz se intensificó. Y quiero decirles algo. Graduados, ustedes están a punto de entrar a un mundo que les dirá que el éxito es lo más importante, que las oportunidades perdidas son tragedias, que deben enfocarse en sus carreras sobre todo lo demás. Negó con la cabeza. No es verdad. El éxito sin humanidad está vacío. Las oportunidades sin compasión no valen nada, y una carrera construida sobre indiferencia al sufrimiento ajeno es un fracaso, sin importar cuánto dinero genere. Señaló a Elena, quien estaba sentada en primera fila junto a Ricardo. Esa mujer, Elena Santoro, me enseñó algo ese día, pese a que ella era quien necesitaba ayuda. Me enseñó que hacer lo correcto nunca es la decisión equivocada. Perdí una entrevista, sí, pero gané una familia, gané propósito, gané la paz de saber que cuando importó, elegí correctamente. Los graduados comenzaron a aplaudir, pero Mateo levantó la mano pidiendo silencio. No me aplaudan a mí. Vivan de manera que merezcan ser aplaudidos. Deténganse cuando vean a alguien que necesita ayuda. Elijan compasión sobre conveniencia. Elijan humanidad sobre ambición, porque al final de sus vidas nadie recordará cuánto dinero ganaron o qué título tenían. Recordarán si fueron buenas personas, si hicieron diferencia, si se detuvieron. El auditorio entero se puso de pie,
aplaudiendo durante 5 minutos. Después de la ceremonia, un joven graduado se acercó a Mateo. «Señor Silva, su historia me inspiró, pero tengo una pregunta. ¿Alguna vez se arrepintió? ¿Alguna vez pensó qué habría pasado si hubiera llegado a esa entrevista?» Mateo sonrió. «Al principio, sí. Los primeros días después, cuando todavía estaba desempleado, cuando no sabía si encontraría otra oportunidad, dudé. Me preguntaba si había sido tonto, si había sacrificado mi futuro por una extraña». Hizo una pausa, pero luego Ricardo me ofreció el trabajo. Y pensé, bueno, funcionó, pero ¿sabes qué? Incluso si Ricardo no me hubiera ofrecido nada, incluso si hubiera quedado desempleado, habría sido la decisión correcta. El joven graduado lo miró confundido. ¿Por qué? Mateo puso una mano en su hombro. Porque ayudé a alguien que lo necesitaba, porque alivié sufrimiento, porque fui la persona que mi abuela me crió para ser. Eso tiene valor independientemente de las consecuencias para mí, señaló a Elena. Esa mujer podría haber estado en esa acera durante horas sufriendo, pero no lo estuvo, porque yo me detuve. Y cada noche cuando duermo, sé que hice diferencia ese día. Ningún trabajo, ningún salario, ninguna promoción podría darme esa paz. El joven graduado asintió lentamente, lágrimas en sus ojos. Gracias, señor Silva. Necesitaba escuchar eso. 7 años después de aquel día en la Avenida Central, Mateo recibió una llamada que lo sorprendió. Era el alcalde de la ciudad. «Mateo, quiero nombrarte director de servicios sociales de la ciudad. Queremos institucionalizar el proyecto Avenida en toda la infraestructura urbana. Y te necesitamos liderando eso». Era una promoción masiva, un reconocimiento de todo lo que había logrado. Pero antes de aceptar, Mateo fue a hablar con Elena. Ahora de 77 años, todavía vivía independientemente en su departamento, aunque con visitas regulares de enfermeras y matus, por supuesto, de Mateo y Ricardo. «Doña Elena», dijo Mateo, sentándose junto a ella en su sala, el mismo lugar donde la había colocado 7 años atrás. «El alcalde me ofreció un trabajo en el gobierno, pero significa dejar vanguardia, dejar de trabajar directamente con Ricardo, y quiero su consejo». Elena tomó su mano. «Mateo, hace 7 años, un joven me salvó cuando nadie más lo haría. Ese joven podría haber elegido su futuro sobre mi presente, pero eligió ayudar». Sonrió. «Ese joven cambió mi vida, pero más importante, cambió esta ciudad, y ahora tiene oportunidad de cambiar aún más vidas». Hizo una pausa. «¿Qué te dice tu corazón?» Mateo cerró los ojos. «Mi corazón dice que puedo hacer más bien en esa posición, que puedo expandir Proyecto Avenida a toda la ciudad, que puedo crear sistemas que aseguren que nadie más tenga que yacer en una acera siendo ignorado». Elena asintió. «Entonces ya tienes tu respuesta. Amigos de Rutas Fascinantes, si creen en seguir el corazón, compartan esta historia. Suscríbanse para más historias que inspiran». Mateo aceptó la posición. Como director de servicios sociales, transformó cómo la ciudad cuidaba a sus ciudadanos vulnerables. Instaló cientos de estaciones de emergencia, entrenó a miles de respondedores comunitarios, creó aplicaciones donde ciudadanos podían reportar personas que necesitaban ayuda. Y más importante, cambió la cultura. Deténgase, ayude, cuide. Ya no era solo un eslogan, era forma de vida. Los índices de personas sin hogar cayeron dramáticamente porque ahora había sistemas para ayudarlas antes de que cayeran completamente. Los tiempos de respuesta a emergencias mejoraron porque ciudadanos comunes estaban entrenados para intervenir, y la ciudad se volvió conocida nacionalmente como modelo de cómo comunidades pueden cuidarse mutuamente. Pero para Mateo, el mayor logro vino un día ordinario 3 años después de tomar la posición. Estaba caminando por la Avenida Central, como hacía cada mañana, cuando vio a un anciano tropezar y caer. Antes de que pudiera siquiera moverse, 5 personas se detuvieron inmediatamente. Una llamó ambulancia, otra ofreció agua. Una tercera, que resultó ser doctora, examinó al anciano. Las otras 2 se quedaron hablando con él, manteniéndolo calmado hasta que llegó ayuda. Nadie pasó de largo. Nadie ignoró la situación. Todos ayudaron. Mateo observó desde lejos,
lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto era lo que había estado trabajando para lograr. Una ciudad donde ayudar era instintivo, donde nadie sería dejado solo en su momento de necesidad. Esa noche, Mateo visitó a Elena como hacía varias veces por semana. Le contó lo que había presenciado. Lo lograste, doña Elena. Cambiaste esta ciudad, porque cuando te caíste y todos te ignoraron, mostró lo que estaba mal y me dio propósito para arreglarlo. Elena negó con la cabeza, sonriendo. No, querido Mateo, tú lo cambiaste, porque cuando yo caí y todos me ignoraron, tú te detuviste, y ese acto único inspiró todo lo demás. Tomó su mano. ¿Sabes? A veces pienso que necesitaba caer ese día, no por la lesión física, eso fue terrible, sino porque nos puso a ti y a mí en el mismo camino. Reconectó a mi hijo conmigo, creó esta familia que tenemos ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese fue el peor y mejor día de mi vida. Mateo la abrazó. Para mí también. 10 años después de aquel día transformador en la Avenida Central, la ciudad organizó una celebración masiva. Era el 10º aniversario de Proyecto Avenida, ahora modelo adoptado por 50 ciudades en el país. Miles de personas se reunieron en la Avenida Central, en el lugar exacto donde Elena había caído. Mateo, ahora de 35 años, subió al escenario junto con Elena, ahora de 80, y Ricardo de 50. Hace 10 años, comenzó Mateo, su voz resonando por los altavoces. Una mujer cayó en esta avenida, y casi nadie se detuvo. Ese día reveló algo feo sobre nosotros. Habíamos olvidado cómo cuidarnos. Hizo una pausa, pero también reveló algo hermoso, que una persona, tomando una decisión en un momento, puede cambiar todo. Señaló a la multitud. Miren alrededor. Miles de personas están aquí hoy. Pero más importante, miren cómo esta ciudad ha cambiado. Los índices de personas sin hogar cayeron 60%. Los tiempos de respuesta a emergencias mejoraron 70%. Y los reportes de Buen Samaritano aumentaron 500%. Su voz se llenó de emoción. Eso significa que 5 veces más personas se están deteniendo a ayudar que hace 10 años. 5 veces más personas están eligiendo compasión sobre conveniencia. Se volvió hacia Elena. Y todo comenzó porque una mujer de 70 años tuvo el coraje de salir a hacer sus compras. Porque cayó, porque necesitó ayuda, y porque yo, un joven desesperado de 25 años corriendo hacia su futuro, tomó la decisión de detenerse. Elena se puso de pie con ayuda de su bastón y se acercó al micrófono. Mateo me salvó ese día, pero en los años desde entonces, él salvó a esta ciudad entera. Me enseñó que a veces necesitamos caer para que otros aprendan a levantarnos. Miró a la multitud, y ahora todos ustedes saben, cuando vean a alguien caído, no solo pasen, deténganse, ayuden, cuiden. La multitud estalló en aplausos que duraron 10 minutos completos, y en ese momento, en esa avenida transformada, 3 vidas entrelazadas por un acto de bondad sabían que habían creado algo que perduraría más allá de todos ellos. Porque Mateo no solo había ayudado a Elena ese día, había demostrado que hacer lo correcto siempre importa más que llegar a tiempo. Y esa lección ahora vivía en el corazón de toda una ciudad. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, si esta historia tocó su corazón, suscríbanse, compartan y recuerden, nunca sabes cuándo tu acto de bondad podría cambiar no solo una vida, sino toda una ciudad. Deténgase, ayude, cuide. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia que restaura la fe en la humanidad.